Buenos días, amigos de esta página de Facebook. Hoy es el lunes 28 de septiembre del 2015. Quiero abordar en primer lugar un tema que en los próximos días va a ser muy comentado en el Perú y a partir del Perú en el mundo entero. Se van a reunir aquí en Lima los hijos, sí, las tres instituciones hijas de aquella famosa reunión de Bretton Woods para diseñar una nueva arquitectura en la economía, en lo financiero, en lo comercial. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, aunque dos de ellas no nacieron con ese nombre. Con el paso de los años, el Fondo Monetario Internacional se convirtió en una especie de, no solamente prestamista de última hora, sino en algo así como un condicionador de las políticas internas del país que recibía el préstamo, en el rey de la austeridad, en un neoliberal absoluto. ¿Quieres que te preste? Te presto, te salvo por ahora, pero con la condición de que tú reduzcas sobre todo lo que ellos llaman gastos, y se debe llamar inversión, en salud, en educación, en carreteras, en lo fundamental, en nutrición, inclusive en agricultura. Reduzcas inversión. Y entonces los países endeudados, que en un momento no tienen liquidez, recurren al fondo, los salva, entre comillas, con un préstamo, pero los condiciona con políticas internas. Esta es la historia de muchos países en el mundo, pero sobre todo en América Latina y sobre todo en el Perú, desde el fujimorismo a esta parte. Los fujimoristas dicen, salvamos la economía, bueno, fue a ese costo. Y ahora estamos más metidos dentro de esto que muchos o que casi todos en el mundo, lo cual es una mala noticia. Se reúnen en Lima precisamente por eso, porque pese a que el Consenso de Washington, que es ese conjunto de recetas que se inventaron por el Fondo Monetario del Banco Mundial en Washington en 1989-90, recetas neoliberales, fueron aplicadas en el Perú a rajatabla desde justamente entraba Fujimori al gobierno en ese año 90, pues se privatizó todo, el privatismo es su divisa, pero además entramos en una etapa de aceptar cualquier tipo de inversión extranjera sin ninguna condición, y de ahí viene justamente las mineras contaminantes y aquella mentalidad en un sector de nuestro pueblo que considera que, bueno, sí, todo vale, la competencia, el libre juego de la oferta y la demanda, eso se llama economía de mercado, que es distinto a mercado. Mercado es algo absolutamente necesario, pero economía de mercado es cuando eso es lo que debe ser, debe existir, y solo eso. Y debe ser política de Estado, política de gobiernos de turno. Bien, ya esto se ha venido discutiendo, y en el mismo Estados Unidos ya no se acepta esta ortodoxia neoliberal. Y tampoco en la mayor parte, en la casi totalidad de los países del mundo, el Estado intervino para salvar en Estados Unidos la crisis de 2007-2008. El Estado financió. Y eso ha ocurrido en España, ha ocurrido en Europa, en muchos países. El Estado entra a salvar a las empresas privadas, lo cual contradice la base de esta teoría neoliberal que dice que el Estado no debe intervenir nunca, y solamente los capitales privados. Los capitales privados
mete la pata, viene el Estado y lo salva. Qué fácil. Eso ya ha ocurrido en el Perú muchas veces. Bien, y resulta ser que esto también es un problema, esta reunión aquí en Lima, del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la Organización Mundial de Comercio, a estas alturas, es también un esfuerzo de Estados Unidos por mantener una hegemonía económica, financiera en el mundo, ya que le han surgido rivales, básicamente China, con su Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, creado con 100.000 millones de dólares, de lo cual la mitad ha puesto China, y a donde se han metido ya 60 países, entre ellos Australia, Corea del Sur, y también algo quizá más significativo, lo que han creado los BRICS, no sea Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que también es llaman el nuevo Banco de Desarrollo. Lo cita Humberto Campodónico, lo he citado varias veces, varios lunes como hoy. Con un adicional acuerdo de contingencia con un fondo de reserva también de 100.000 millones de dólares. Están en este pulseo de fuerzas económico-político-militares para tratar de quitarle a Estados Unidos la hegemonía mundial que ha venido teniendo y que sigue teniendo. Pero el Perú se ha alineado desde Fujimori absolutamente con Estados Unidos. Fujimori, Toledo, Alan García y ahora Ollanta. Y este encuentro en Lima es para reafirmarnos como neoliberales. Y termina Humberto Campodónico con una frase que quiero repetir porque me parece exacta. Me imagino que eso también va a suceder, coincido. Dice, prepárense para la andanada de propaganda en los próximos días. Propaganda neoliberal, por supuesto. Van a querer reafirmar la validez de este modelo que se cae en todas partes del mundo, pero que aquí en el Perú ya se dieron cuenta, es facilongo, perdone la palabra, facilongo nomás, imponerlo, porque la población nunca ha escuchado hablar en la televisión de la palabra neoliberalismo, pese a que estamos rodeados de eso por todas partes y que eso se impone todos los días. Aquí no ha habido debate. Y hablando de debate, pues justamente, bueno, antes que eso, quiero decir que una de las consecuencias, dos, las voy a mencionar rapidito, dos de estas consecuencias de este neoliberalismo rampante que se está dando en el Perú, una de ellas es la concentración de los propietarios privados en los servicios de salud. 8 grupos económicos son los dueños de la salud privada en nuestro país. Los más fuertes son Credicorp y Breca. Y ahora ellos, ya por ejemplo, este grupo Credicorp, que pertenece a los Romero, pues tiene ya cerca de 80 centros médicos en todo el país, que incluye clínicas, cadenas de laboratorios, etcétera, todo privado, paga. Y va creciendo al 12% anual la participación de la población en esto. Se está privatizando la salud. Claro, yo también acudo a esto, porque tengo un seguro que me lo permite. Sí. Pero yo no estoy pensando en mí, estoy pensando, perdonen ustedes, siempre lo intento hacer en el conjunto de la población. Millones de peruanos que no van a poder pagar estos servicios de salud, que son, bueno, discriminadores, porque el que no tiene plata pues no puede acudir a ellos y no se salva, o se salva menos. Y el otro, el hecho de que el propio ADEX, Asociación de Exportadores del Perú, ahora se queja que los puertos privatizados como el Callao o Paita no son convenientes, son inconvenientes, que el privatismo en los puertos peruanos no ha sido una solución, sino más bien ha complicado las cosas para la importación y la exportación. Y así como para la salud se complican las cosas con el privatismo, porque la mayoría no puede acceder a buena salud, porque no hay un apoyo del Estado como debe de ser, en otros países lo hay, a los hospitales para el pueblo.
Así también en el caso de la exportación, que es clave para el Perú, tampoco es conveniente, y no lo dice un izquierdista, no, lo dice ADIX, la Asociación de Exportadores del Perú. Entonces, bien, pero hablábamos de la necesidad de que haya polémica. Una polémica no existe en relación al neoliberalismo, y la polémica se da en reducidos espacios y sin propaganda. Es el caso del esfuerzo, y yo voy a terminar con esto, que está haciendo el Frente Amplio, que tiene 7 precandidatos a la presidencia de la República, y que con gran esfuerzo en todo el país, en forma casi heroica y sin dinero, y sin propaganda en los periódicos, etc., se está organizando como hormiga para que haya mesas de votación, y por primera vez, repito, en la historia del Perú, hayan elecciones primarias abiertas. Esto significa que el candidato no es natural, entre comillas, sino que el candidato debe provenir de la voluntad de los que votan. Por supuesto, como no hay una cultura democrática suficiente en el Perú, se espera que vaya mucha gente a votar, pero no tanta, porque hay muchos ciudadanos que ni se han enterado de esto. Yo venía acá con un taxista que cuando se enteró se entusiasmó, pero me dijo, yo no tenía ni idea de que esto podía haber en el Perú. Es el próximo domingo 4 de octubre. Y en distintos lugares del Perú, en distintas regiones, provincias, y también en los distintos distritos de Lima, recién se están resolviendo los problemas de los locales prestados por algún ciudadano y ciudadana para que la gente con su DNI vote por alguno de los 7. Me parece, por todo lo que se viene viendo y escuchando, y yo soy uno de ellos que se mete a mirar, que hay 2 que tienen mayor fuerza: Marco Arana, sociólogo, ex sacerdote, y Verónica Mendoza, joven arequipeña que va a cumplir 35 años, edad mínima para candidatear a la presidencia de la República, que estudió ciencia política en la Sorbonne de París. Gente culta, pero gente además honrada. A propósito de eso, ¿no? Hay una cierta esquizofrenia en las encuestas, y lo dice hoy día Jorge Bruce, psicoanalista reputado. Por un lado, el 90% de los encuestados en el Perú piensa que no hay un solo político totalmente honesto, pero es medio esquizofrénico esto. El 73% afirma que la honestidad es muy importante para decidir por quién votar. Bien, es que los más honrados no aparecen en los medios de comunicación. La gente ni sabe quiénes son. Estos medios de comunicación enfocan sus baterías todos los días en los mismos políticos tradicionales, haciendo creer al pueblo que no hay otra alternativa que esos: Kuczynski, Alan García, ¿no? Keiko Fujimori. Y Keiko Fujimori va punteando en las encuestas con esta propuesta de autoritarismo político, no solo neoliberal, sino autoritarismo en lo político. Sí, eso de chapa tu choro, ¿no? Que lo mencioné la semana pasada, calza perfectamente con esa perspectiva autoritaria que se impondría en el Perú si ganase Keiko Fujimori, y el debate es necesario para que mucha gente de buena voluntad se dé cuenta que a ello iría el Perú, y sería un oscurantismo terrible, terrible. Los que creemos en las libertades democráticas no podemos aceptar eso. Más bien hay que llegar al pueblo fujimorista y explicar, debatir con absoluta educación y buen trato, para que mucha de esta gente, nuestra gente peruana engañada, abra los ojos y no caiga en el apoyo a una dictadura revestida de votos. Sí. Bueno, hasta la próxima semana. Al día siguiente de la votación, la próxima semana va a ser el 5 de octubre, al día siguiente de la votación,
en el Frente Amplio, a ver, ya en ese momento se va a saber quién ganó. Muchas gracias.